Cordial saludo a todos nuestros amigos y colegas del Grupo ACB Consultores y Asesores SAS y de la comunidad contable en general. Les habla Alex Cobo y a continuación me permito compartirles mi criterio en torno a 10 interrogantes que surgieron con la promulgación del decreto 520-2020, por el cual se modificaron los plazos para declarar y pagar la declaración de renta para personas jurídicas correspondiente al año gravable 2019. La primera consulta en torno a este tema dice que cómo se debe liquidar la primera cuota de un contribuyente que debe presentar la declaración de renta y complementario por el año gravable 2019, el cual se constituyó durante 2019. Ya habíamos mencionado algo de esta respuesta en el video anterior y bueno, la conclusión era que en ese caso esa entidad no debería de liquidar la primera cuota para el mes de abril de 2019. De hecho, así lo expresó la DIAN en su oficio 411 cuando indica que cuando estos contribuyentes no hayan estado en la obligación de presentar declaración del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2018, la primera cuota del impuesto sobre la renta y complementario 2019 a cargo de los mismos será equivalente a cero. Lo anterior en la medida que el 50% del valor del saldo a pagar del año gravable 2018 es cero. Este escenario ocurre, por ejemplo, cuando la persona jurídica fue constituida durante el año gravable 2019. En ese mismo sentido, aparece la consulta número 2. Y en ella nos preguntan cómo se debe liquidar la primera cuota por parte de un contribuyente que debe presentar la declaración de renta y complementario por el año gravable 2019, pero que presentó saldo a favor en la renta 2018. La respuesta a esta pregunta es similar a la anterior, y es que en ese caso no se debe liquidar cuota para el mes de abril de 2019, dado que no hay una base en 2018 para liquidar esta cuota. Lo anterior decimos en atención a las consideraciones que se tuvieron en cuenta para de la pregunta anterior. Viene una tercera pregunta y es ¿cuándo vence el plazo para presentar la declaración de renta 2019 de un contribuyente que presentó saldo a favor en la declaración de renta 2018, pero que se prevé arrojará un saldo a favor en la renta 2019? En ese caso, recordemos que el decreto 520 estableció que los plazos para presentar la declaración de renta de personas jurídicas inician a partir del mes de junio y van hasta julio, en el caso de personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes. En el caso de los grandes contribuyentes, los vencimientos para presentar la declaración de renta van desde el 9 de junio hasta el 24 de junio, atendiendo el último dígito del NIT. Es importante resaltar que los plazos para presentar la declaración de renta son los que estipuló el decreto 520 a partir del mes de junio, sin condiciones y sin ninguna restricción. Esto significa que independientemente de que el contribuyente obtenga saldo a pagar o saldo a favor en la declaración de renta 2019, el vencimiento para presentar la declaración de renta por el año gravable 2019 será a partir del mes de junio de 2020, en los plazos que estamos viendo en la diapositiva, de acuerdo con los cuales para grandes contribuyentes será a partir del 9 de junio y para las demás personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, incluidos aquellos que son del régimen tributario especial, empezaría el 1 de junio e iría hasta el 1 de julio. Viene una cuarta pregunta y es ¿cómo debe liquidar la primera cuota un contribuyente que presentó un saldo a pagar en la renta 2018 y se prevé un saldo a pagar en la renta 2019? En este caso, la pregunta se hace respecto de personas jurídicas que no son grandes contribuyentes.
Una situación similar a la que nos están preguntando aquí habíamos resuelto en el video anterior, indicando que si el saldo a pagar por el año grabable 2018 eran 431.086.000 y que si se prevé un saldo a pagar 2019 mayor, en este caso digamos por 500 millones, el contribuyente tendría que pagar la primera cuota en el mes de abril de 2020 y posteriormente presentar la declaración de renta y pagar la segunda cuota en el mes de junio de 2020. De esta manera, el pago de la primera cuota será el 50% del saldo a pagar por el año grabable 2018. Esto es, el 50% de 431.086.000, que arrojaría un valor de 215.543.000, el cual en este ejemplo se tendría que pagar entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020. Posteriormente, en junio, debe de presentar la declaración de renta y en esta liquidará un saldo a pagar de 500 millones, de los cuales ya habría pagado 215.543.000 en el mes de abril y el excedente lo pagaría en el mes de junio con la presentación de la respectiva declaración de renta. Pero este es un escenario A. Puede existir otro escenario, el escenario B. Y en este escenario B resulta que se prevé que para el año gravable 2019 el saldo a pagar no son 500 millones sino 200 millones. Esto es, un valor incluso inferior al 50% del saldo a pagar correspondiente a la declaración de renta por el año gravable 2018. En este caso hay que tener especial cuidado porque aún así el saldo que se prevé pagar por el año gravable 2019 sea inferior al 50% de la declaración de renta 2018, este contribuyente estaría en la obligación de realizar el primer pago, el cual sería equivalente al 50%, en este caso de 431.086.000, entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020. Posteriormente, él tendría que presentar su declaración en junio y no habría pago de segunda cuota, porque como vemos allí, en la declaración de renta 2019 obtuvo un saldo a pagar de 200 millones, que en este caso incluso es inferior al valor de la primera cuota que ya se hubiera cancelado entre abril y mayo de 2020. Allí, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque se configuraría un pago en exceso de lo no debido, es decir, mientras que la declaración de renta 2019 le arrojó un saldo a pagar de 200 millones, este contribuyente tuvo que haber pagado entre abril y mayo 215.543.000 y por tanto se tendría que el contribuyente pagó 15.543.000 pesos de más. ¿Qué sucedería en ese caso? Que el contribuyente tendría que solicitarle a la DIAN que le devolviera ese mayor valor cancelado en la primera cuota. Podríamos decir que en este escenario esta norma tiene un veneno y es que puede ocasionar que el contribuyente en la primera cuota termine pagando un mayor valor del que se ha tenido que pagar. Por esa razón, el decreto me permite también presentar la declaración antes del mes de junio, pero de manera voluntaria. En este caso, el contribuyente tendría que evaluar si le conviene más presentar la declaración de renta en abril de 2020 durante los vencimientos del pago de la primera cuota, de acuerdo con el último dígito del NIT, con el fin de diferir el valor a pagar real de la declaración de renta 2019 en 2 cuotas. ¿Qué significa esto? Que en este escenario, si yo no quiero iniciar un proceso de solicitud de pago en exceso o de lo no debido ante la DIAN, pues lo más conveniente sería
que el contribuyente presentara su declaración en el mes de abril, liquidando un saldo a pagar de 200 millones dentro de los vencimientos que se tiene para pagar la primera cuota, esto es, entre el 21 de abril y el 19 de mayo en este caso, con el fin de diferir esos 200 millones en dos cuotas. Una primera cuota con la presentación de la declaración de renta en el mes de abril y una segunda cuota entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2020. No obstante, esto no significa que el vencimiento para presentar la declaración de renta sea en abril, pues aún en este caso, los plazos para presentar la declaración de renta, reitero, en el caso de personas jurídicas, son a partir del mes de junio de 2020. Sin embargo, como le acabamos de explicar, no convendría esperarme hasta el mes de junio para presentar la declaración de renta por el año grabable 2019, so pena de incurrir en la obligación durante el mes de abril de pagar una primera cuota que será incluso mayor al saldo a pagar que liquide en la declaración de renta 2019. Viene un quinto interrogante. Según este, nos preguntan cómo se debe liquidar la primera cuota de un contribuyente que presentó un saldo a pagar en la declaración de renta 2018, pero que se prevé tendrá un saldo a favor en la renta 2019. Esta es una situación más crítica que el escenario B de la pregunta anterior. Suponiendo que el contribuyente tuvo un saldo a pagar en el 2018 de 431.086.000 y suponiendo que se prevé un saldo a favor en la declaración de renta 2019 por 10 millones de pesos, en el evento en el que el contribuyente decida presentar la declaración de renta 2019 en el mes de junio de 2020, incurriría en la obligatoriedad de pagar la primera cuota, liquidada esta como el 50% del valor a pagar de la renta 2018. Imagínense, este contribuyente tendría que pagar el 50% de 431.086.000 entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, considerando, por ejemplo, que no sea un gran contribuyente, y posteriormente, entre junio y julio, presentaría la declaración de renta 2019 con saldo a favor. Por tanto, en este caso habría un pago en exceso o pago de lo no debido por el valor de la primera cuota, que serían 215.543.000. Tal motivo, quizás lo mejor para este contribuyente en el evento en el que no quiera iniciar un proceso de solicitud de devolución de impuestos a la DIAN, quizás lo más conveniente es que el contribuyente presente la declaración de manera anticipada entre el 21 de abril y el 19 de mayo de 2020, con el fin de que en esta declaración 2019 liquide el saldo a favor y por tanto no tenga que pagar la primera cuota cuyo vencimiento empieza en el mes de abril. Es decir, que en este escenario, si el contribuyente prevé un saldo a favor en la renta 2019 y este se espera hasta el mes de junio para presentar su declaración, pues aún así tendría que pagar la primera cuota, pago que sería innecesario, dado que la declaración de renta 2019 se prevé arrojará un saldo a favor de 10 millones de pesos. Pero reitero, esta es una decisión que voluntariamente la puede tomar el contribuyente, dado que los vencimientos para presentar la declaración de renta, reitero, empiezan a partir del mes de junio de 2020. No obstante, como lo acabamos de explicar, en este escenario quizás no convenga presentar la declaración en junio y por tanto quizás lo más recomendable es que lo haga entre el mes de abril y mayo, atendiendo el último dígito del NIT, reitero, para entidades que no son grandes contribuyentes. Viene un sexto interrogante. ¿Cuándo vence el plazo para presentar la declaración de renta 2019 de un contribuyente que se prevé arrojará un saldo a pagar inferior a 41 VT? Recordemos que 41 VT equivale a 1.460.000 y al respecto, nuestro decreto
de plazos 2345-2019 establece que el plazo para el pago de las declaraciones tributarias con un saldo a pagar inferior a 41 VT, esto es 1.460.000, calculados con el valor de la VT 2020, vence el mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo cancelarse esta en una sola cuota. Frente a lo anterior, y en virtud de lo que ya explicamos, el contribuyente tendría que tener en cuenta tres tipos de situaciones. Primera, ponga que la declaración de renta le arrojó un saldo a favor de 1.000.000 de pesos y que el saldo a pagar en la renta 2019 será de 1.400.000. En este caso, ya lo dijimos en las respuestas 1 y 2, que no habría lugar a pagar la primera cuota en el mes de abril. El contribuyente tendría que declarar y pagar la declaración de renta correspondiente al año grabable 2019 a partir del mes de junio. Pero hay un escenario B, y es que si en este escenario el saldo a pagar de la declaración de renta 2018 es 1.000.000 de pesos, pero se prevé que el saldo a pagar en la renta 2019 es 1.400.000, esto es un valor inferior a 41 VT, pues en este caso el contribuyente tendría que liquidar y pagar la primera cuota a partir del 21 de abril, atendiendo su último dígito del NIT, el cual sería el 50% del saldo a pagar 2018, esto es el 50% de 1.000.000, que arrojaría un resultado de 500.000 pesos. Posteriormente, a partir de junio, presentaría la declaración de renta 2019 y tendría que pagar el excedente, en este caso por 900.000 pesos. Esta situación se da, reitero, en virtud de que la declaración de renta 2018 arrojó un saldo a pagar. Pero puede haber un tercer escenario. Y en el tercer escenario vemos que el saldo a pagar en la renta 2018 eran 5 millones y que se prevé un saldo a pagar en la renta 2019 por 1.400.000. En este caso, el contribuyente estaría en la obligación de liquidar y pagar la primera cuota a partir del 21 de abril, atendiendo el último dígito del NIT por un valor equivalente al 50% del saldo a pagar de la renta 2018, esto es el 50% de 5 millones de pesos, que arrojaría un resultado de 2.500.000. A partir de junio, el contribuyente tendría que presentar su declaración de renta por el año grabable 2019 y no tendría que pagar nada, porque el valor liquidado en esta declaración de renta 2019 es inferior al valor de la primera cuota que ya el contribuyente debe haber pagado a partir del mes de abril y que se liquidó sobre un mayor saldo a pagar liquidado en la renta 2018 con relación a la renta 2019. Por esa razón, habría un excedente de 1.100.000 en el evento de que el contribuyente decidiera presentar su declaración de renta en el mes de junio de 2020. Por esa razón, habría que evaluar si lo más conveniente para este contribuyente es presentar su declaración de renta a partir de abril de 2020, de acuerdo con el último dígito del NIT, y pagar ese 1.400.000 que se prevé será el valor a pagar de la declaración de renta 2019, con el fin de evitar un pago innecesario por valor de 1.100.000. Reitero, todos estos pagos que se hagan de más en la primera cuota se tendrán que solicitar a la DIAN a través del respectivo proceso de devolución de impuestos por pago en exceso o pago de lo no debido. Todo esto sin perjuicio de que el plazo para presentar la declaración de renta vence a partir de junio de 2020. Y viene el interrogante 7. ¿Mediante qué recibo se presenta el pago de la primera cuota de la declaración de renta 2019? Por supuesto, esta primera cuota se tendrá que liquidar y pagar a través de un recibo oficial de pago, un recibo 490, indicando los siguientes conceptos. Año 2019, concepto 04 que hace referencia a renta, periodo 01. Por supuesto, hasta la fecha en que se graba este video, no hay una manera de vincular
el recibo 490 a la correspondiente declaración de renta que aún no se ha presentado, motivo por el cual un contribuyente tendría que hacer la liquidación a través del menú de la página de la DIAN, formularios para usuarios no registrados, y posteriormente solicitar a la DIAN que ese recibo lo impute al número de la declaración de renta respectiva. Creemos que la DIAN adecuará los sistemas para, uno, permitir que los contribuyentes puedan liquidar este recibo directamente a través del menú usuarios registrados cuando llamen el formulario 110, y dos, que cuando el contribuyente diligencia este recibo 490, el sistema le asigne el código de la declaración que se presentará posteriormente a partir del mes de junio de 2020. Quedamos en espera de estas adecuaciones por parte de la administración. Y viene un octavo interrogante, y es cómo se afecta el beneficio de auditoría con las modificaciones a los plazos del decreto 2345-2019, que fue inicialmente el decreto de plazos sobre el cual han versado las diferentes modificaciones en torno al calendario tributario para presentar impuestos sobre la renta y otros tributos. Bien, recordemos que el beneficio de auditoría que aplicará para la renta 2019 será la versión del artículo 689-2 que fue adicionada por la ley 1943 de 2018. Esta ley, declarada inexequible a partir de 2020, será aplicable junto con sus decretos reglamentarios para elaborar las declaraciones de renta correspondientes al año gravable 2019. La ley 2010 de 2019, conocida también como Ley de Crecimiento Económico, estableció en su parágrafo quinto, a través del artículo 123, que las disposiciones consagradas en el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 surtirán los efectos allí dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019. Esto significa que, a pesar de que la Ley 1943 es inexequible a partir de 2020, para la declaración de renta 2019 es posible aplicar la versión del beneficio de auditoría consagrado en la Ley 1943 de 2018. Recordemos entonces que ese artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 fue el artículo que adicionó el artículo 689-2 al Estatuto Tributario, en el cual figuran las condiciones para presentar la declaración de renta por el año gravable 2019 con beneficio de auditoría. Como lo acabamos de mencionar, será esta la norma que aplique para el beneficio de la auditoría en la declaración de renta 2019 o en aquellas declaraciones de renta que el contribuyente no haya presentado correspondiente a años anteriores, pero que las presente dentro de los vencimientos para declarar 2019. Establece esta norma que si el contribuyente desea obtener una firmeza de 6 meses para la declaración de renta 2019, entonces tendrá que incrementar el impuesto neto de renta de la declaración de renta 2019 en un 30%, con relación al impuesto neto de renta liquidado en la declaración de renta 2018. Si el contribuyente aspira a una firmeza de 12 meses, el incremento del impuesto neto de renta para el año gravable 2019 será del 20% con relación al impuesto neto de renta liquidado en la renta 2018. Por supuesto, el contribuyente tendrá derecho a esta firmeza de los 6 o los 12 meses si la administración no hubiese notificado antes del vencimiento de dichos plazos emplazamiento para corregir, requerimiento especial o emplazamiento especial o liquidación provisional. Nos dice también la norma que cuando la declaración arroje una pérdida fiscal, entonces la DIAN podrá ejercer sus facultades de fiscalización aún después de los 6 o los 12 meses. La norma también nos habla
de que si pretendemos que la declaración de renta 2019 se presente con beneficio de la auditoría, deben de cumplirse 7 requisitos. El primero es que la declaración se presente en forma oportuna, que el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el gobierno nacional. El contribuyente no debe gozar de beneficios tributarios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. Las retenciones en la fuente declaradas no pueden ser inexistentes. El impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año gravable, frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, debe ser superior a 71 BT, esto es 2.354.000, estimados estos con base en el valor de la VT 2018. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de la firmeza de los 6 o 12 meses no afectará la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto de renta, el requisito del pago en el plazo que fije el gobierno nacional y que en las correcciones de esa declaración inicial dichos requisitos de presentación, incremento del impuesto neto, pago, se mantengan, y adicional nos aclara que esos términos de firmeza no serán aplicables con respecto a las declaraciones de IVA y a las declaraciones de retención en la fuente por el año gravable 2019. No olvidar lo que mencionamos al inicio, y es que si los contribuyentes en años anteriores al 2019 no hubiesen presentado declaración de renta y complementarios y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos para presentar las declaraciones de renta correspondientes al año gravable 2019, les será aplicable la firmeza de los 6 o los 12 meses, claro está, si se cumple con la condición de incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos, en un 20 o en un 30%. De todos estos requisitos, podemos resaltar el primero, que hace referencia a que la declaración debe presentarse en forma oportuna, y el segundo hace referencia a que el pago debe realizarse en los plazos que para tal efecto fije el gobierno nacional. Por tal motivo, si el contribuyente quiere presentar su declaración de renta 2019 con beneficio de auditoría, tendrá que cumplir con lo estipulado en el decreto 520-2020. Esto es, deberá atender las fechas establecidas para realizar el pago de la primera cuota y posteriormente las fechas establecidas para presentar la declaración de renta 2019 y realizar el pago de la segunda cuota, en el caso de personas jurídicas que no sean grandes contribuyentes. No cumplir con estas fechas haría que el contribuyente perdiera el beneficio de la auditoría. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de la posibilidad que el contribuyente tiene de presentar la declaración de renta en forma anticipada a partir del mes de abril, de acuerdo con las situaciones que analizamos anteriormente. Viene un noveno interrogante, y es si con el decreto 520 se afectan los vencimientos para presentar el formato 2516. Recordemos que el formato 2516 forma parte del sistema de conciliación fiscal que tienen que implementar los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario obligados a llevar contabilidad o que la lleven de manera voluntaria. La norma que rige la presentación del formato 2516 versión 3 para el año gravable 2019 es la resolución 52 del 30 de octubre de 2018. En esta resolución nos queda claro que hay dos obligaciones diferentes. La primera es la obligatoriedad de diligenciarlo y tenerlo disponible para cuando la DIAN lo pueda solicitar. ¿Quiénes deben de diligenciarlo? Aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario
obligados a llevar contabilidad o quienes de manera voluntaria decidan llevarla y que además tengan que presentar su declaración de renta en el formulario 110. Pero adicional, hay otro grupo de contribuyentes que están obligados a transmitirlo electrónicamente. Y son aquellos contribuyentes que están obligados a diligenciarlo, pero que además sus ingresos brutos fiscales correspondientes al año gravable 2019, entendidos esos ingresos brutos fiscales como todos los ordinarios, extraordinarios y los provenientes de ganancias ocasionales, sean iguales o superiores a 45.000 VT, esto es a 1.542.150.000. Luego, solamente para contribuyentes cuyos ingresos sean iguales o superen esa cuantía de 45.000 VT, además de elaborarlo, tendrán que transmitirlo electrónicamente. Esta resolución 52 establece con respecto al plazo para presentar el formato 2516 que este tendrá que ser presentado en forma previa a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, a la cual corresponda la conciliación fiscal. Es bien importante tener en cuenta que en el evento de que hayan contribuyentes obligados a llevar contabilidad que decidan presentar su declaración de renta de manera anticipada a partir del mes de abril, si sus ingresos fiscales 2019 fueron iguales o superiores a 45.000 VT, tendrán que presentar en forma previa a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementario el formato 2516. Esta resolución 52 también establece que aquellas personas jurídicas y asimiladas que se liquiden durante el año gravable 2019 no están obligadas a presentar el formato 2516 por la fracción del año gravable 2019, sin perjuicio de que tengan que elaborarlo y conservarlo para cuando la DIAN lo requiera. No sobra decir que la resolución 23 del 18 de marzo de 2020 adicionó la resolución 52 con un parágrafo transitorio al artículo 3, indicando que por el año gravable 2019 el vencimiento del plazo para presentar el reporte de conciliación fiscal de las personas naturales y asimiladas calificadas para el año gravable 2019 como grandes contribuyentes es el 9 de agosto del año 2020. Viene el último interrogante. ¿Se afectan los vencimientos para presentar las declaraciones de IVA, impuesto al consumo y retención en la fuente del mes de marzo de 2020? La respuesta es no. El decreto 520-2020 no afecta tales vencimientos. El decreto 435-2020, a través de sus artículos quinto, sexto y séptimo, fue el que introdujo unas modificaciones al calendario tributario para presentar IVA e impuesto al consumo de la siguiente manera. Estableció que el pago del IVA correspondiente al bimestre marzo-abril de 2020 para responsables cuyo periodo de presentación es bimestral será hasta el 30 de junio de 2020, pero deja muy claro la resolución que este plazo es para pagar, no para presentar la declaración, y cobija a aquellos responsables de IVA que desarrollen como actividad económica aquellas correspondientes al código 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas, 5613, expendio de comidas preparadas en cafeterías, 5619, otros tipos de expendio de comidas preparadas no clasificadas previamente, 5630, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, 7911, actividades de las agencias de viaje y 7912, actividades de operadores turísticos. En el caso de aquellos contribuyentes cuyo plazo de presentación del IVA es cuatrimestral, ese decreto 435-2020 también establece como plazo máximo para pagar el IVA correspondiente al cuatrimestre enero-abril de 2020, la fecha del 30 de junio de 2020.
pero al igual que en el caso anterior, ese máximo plazo es para pagar. Por supuesto, esta ampliación del plazo cobija solo a aquellos responsables que desarrollen como actividad económica las siguientes: 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas; 5613, expendio de comidas preparadas en cafeterías; 5619, otros tipos de expendio de comidas preparadas no clasificadas previamente; y 5630, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. Asimismo, para aquellos responsables del Impuesto Nacional al Consumo, cuyas actividades económicas correspondan a la 5611, expendio a la mesa de comidas preparadas; 5613, expendio de comidas preparadas en cafeterías; 5619, otros tipos de expendio de comidas preparadas no clasificados previamente; y 5630, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, solo a ellos el decreto estableció como plazo máximo para pagar el Impuesto Nacional al Consumo correspondiente al bimestre marzo-abril de 2020, el 30 de junio de 2020. Pero reiteramos, estos plazos son para pagar, no para presentar las respectivas declaraciones. Pues hasta la fecha, las fechas del calendario tributario para presentar las declaraciones de retención, IVA e Impuesto Nacional al Consumo son las establecidas en el decreto de plazos 2345 de 2019. Muchísimas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.